Oh bendito Dios, alimenta nuestras almas sedientas de ti. Aliméntalas por el poder de tu Espíritu y a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, quien es nuestro Rey, nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro único Salvador. Amén. Amén. Gálatas capítulo 6. Vamos a leer desde los versículos 11 de Gálatas capítulo 6. Dice la palabra de Dios: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes os circunciden para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén. En su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo ha defendido la doctrina de la gracia que él predicaba. En la carta a los Gálatas, Pablo expone el evangelio en el cual él ha creído. En esta carta que nosotros tenemos frente a nosotros, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, enfatiza que el pecador escogido desde antes de la fundación del mundo tiene que ser justificado únicamente, y subrayen eso, tiene que ser justificado únicamente por la fe en Jesucristo, sin las obras de la ley. Eso es lo que Pablo desarrolla en esta carta magistral, donde Pablo eleva el evangelio y la justificación únicamente por gracia, únicamente por medio de la fe y únicamente por medio de Jesucristo. Es una verdad que Pablo enfatiza aquí. No hay otra manera de ser aceptados delante de la presencia de un Dios perfectamente santo, sino que únicamente por medio de la fe y en base a la obediencia perfecta, en base a la justicia de su Hijo. No hay otra manera. Hoy lo vimos en la clase de esta mañana. No hay dos mediadores, no hay tres mediadores. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Pero Pablo también en esta carta magistral de tan solo 6 capítulos refuta firmemente las enseñanzas de los predicadores hipócritas que afirmaban que la ley era la base para la justificación. Estos hombres a quienes Pablo exhorta fuertemente decían que adicional a la fe se requería la obediencia a la ley para ser aceptados delante de Dios el Padre. Salvación por obras. Y Pablo procede ahora a instar a los Gálatas, a una iglesia a la cual él ama, a que permanezcan firmes en su libertad cristiana, esa libertad que ellos han obtenido por medio de la obra de Cristo. Miren cómo lo dicen los versículos 11 al 13 de Gálatas 6. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren ¿qué? Agradar a la carne. Ya puedes ver la razón de la enseñanza que ellos están introduciendo aquí. ¿Cuál era su meta? Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan. Están tratando de imponer esta convicción. Estos os obligan a que os circuncidéis, obediencia a la ley. Solamente, aquí nos da Pablo una de las razones, para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Si promovían salvación únicamente por gracia y por medio de la fe en Cristo, se encontraban alrededor o iban a obtener un montón de enemigos que se oponían a esta verdad. Y dice el 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Por eso los llamaban predicadores hipócritas.
pero quieren que ustedes os circunciden. ¿Para qué? Para gloriarse en vuestra carne. Aquí Pablo principalmente expone el propósito verdadero de los predicadores de la ley que buscaban su propia gloria. Y ahora en palabras de nuestro texto, Pablo les declara cuál es la base de lo que él se gloría. Ellos se glorían en sus propias obras. Ellos se glorían en lo que conocen y en lo que hacen. Ellos se glorían en las obras de su carne. Pero yo les voy a decir, oh Gálatas, ¿dónde está mi gloria? Y ahí es donde tenemos Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Quiero que examinemos este texto considerando dos ideas principales. En primer lugar, quiero que veamos cómo Pablo honra a Dios al gloriarse en la cruz. Y en segundo lugar, vamos a ver cómo el apóstol Pablo muestra los frutos en su vida que vinieron a él luego de él gloriarse en la cruz. Amén. Entonces consideremos en primer lugar cómo Pablo honra a Dios al gloriarse en la cruz de Jesucristo. Y quiero que estudiemos esta verdad considerando un punto negativo en el texto y un punto positivo. Bueno, de manera negativa, Pablo se expresa con firmeza diciendo lo siguiente: lejos esté de mí gloriarme. Por eso decía en sentido negativo, algo que él dice que no va a hacer. Lejos esté de mí gloriarme. Hermanos y amigos, gloriarnos es la expresión de nuestra actitud respecto de algo que poseemos o valoramos mucho. Y que con gusto, eso que valoramos y que estimamos mucho, queremos contarlo a otros con la esperanza de ganarnos esa estima y buena opinión sobre eso que yo estimo. Esto me encanta, esto me apasiona, esto que poseo, yo lo valoro mucho y quiero contarlo a otros para que también lo valoren. Y Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme en estas cosas. Pablo sugiere aquí que él tiene que gloriarse. Pero antecede esta afirmación con palabras que expresan un fuerte deseo de no gloriarse nunca en ninguna otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Pablo está diciendo, Dios no permita que me gloríe en esas cosas. Que Dios no lo permita, sino que la cruz de Cristo sea mi única gloria. Lo único que yo valore y que lo valore tanto que quiera contarlo a otros para que lo valoren también. Pero, ¿qué otras cosas tenía Pablo en las que hubiera de gloriarse? ¿En qué cosas podía Pablo gloriarse humanamente hablando? Bueno, yo creo que hay muchas cosas en las que el apóstol Pablo, como lo expone en esta misma carta y en la carta a los Filipenses, cuando en su capítulo 3 se refiere a estos falsos maestros que trataban lo mismo, a quienes él llama perros, él da varios detalles de su currículum en varias cartas, y cuando nosotros lo analizamos todo en su contexto, podemos llegar a una conclusión. Pablo tenía muchas cosas en las cuales humanamente podía gloriarse. La primera de ellas, su nacionalidad. Podía gloriarse por ser judío. Y no era un judío común. Él era hebreo de hebreos. Hijo de padres hebreos de nacimiento. Era un hebreo de raza pura. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, el hecho de ser un hebreo de raza pura nos dice algo. Él era de la simiente de Abraham. Nada más y nada menos. ¿Y qué tiene que ver con eso, pastor? Bueno, Abraham fue el hombre a quien Dios había hecho grandes promesas. Era israelita de la simiente de Jacob. Pastor, ¿y qué tiene que ver con eso? Bueno, Jacob era quien Dios había dado el nombre de Israel porque había prevalecido como un príncipe, como lo declara Génesis 32. ¿Y qué tiene que ser hebreo? ¿Quieres más? Bueno,
Era ciudadano de ese pueblo a quien el Señor había escogido por sobre todos los pueblos de la tierra. Él venía de allí. De ese pueblo en medio del cual Dios escogió morar de una manera específica en el desierto. Él venía de allí. De ese pueblo a quien Dios soberanamente escogió y el pueblo del cual vendría nada más y nada menos que el Salvador del mundo. Él venía de allí. Wow. Y esto es interesante porque a nosotros nos encanta gloriarnos de nuestra nacionalidad. Yo soy de Venezuela, la tierra más hermosa del mundo. Las mejores playas, las montañas, el clima. Pero ninguno de nosotros puede decir que nuestra nación fue la escogida por Dios para manifestar su presencia de manera especial, ni que de nuestra nación salió nada más y nada menos que el Salvador del mundo. Y Pablo venía de allí. ¿Y sabes qué dijo al final? Lejos esté de gloriarme en esas cosas. Pero no solamente eso, Pablo podía gloriarse también de su escuela. Era discípulo de Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Bueno, era cabeza del Sanedrín y líder de la casa de estudio en Jerusalén. Había sido enseñado el apóstol Pablo en la interpretación perfecta de la ley por sus mayores. Vivía como un fariseo, la secta más recta de su religión. Es más, Pablo demostraba tanto celo que cuando el concilio judío tenía una obra especial para realizar, sin dudar, le pedían a Pablo que lo hiciera. ¿Tú sabes lo que es eso? Que para una obra tan importante para ellos, te consideren a ti, tú te vas a encargar de esto, esta área va a ser tu responsabilidad y tú vas a rendir cuentas de esta área. Y a pesar de eso, Pablo dijo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven eso, hermanos? Lejos esté de mí gloriarme, ni en mi nacionalidad, ni en mi escuela. Pero hay algo más. Su conversión, hermanos, no se distraigan. Su conversión era un aspecto muy importante. Pablo podía gloriarse en su conversión maravillosa y de los beneficios que obtuvo al convertirse al cristianismo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Había sido un blasfemo, un perseguidor de la iglesia, opresor de los que creían en Cristo. Y a pesar de eso, este opresor, este perseguidor, este blasfemo había recibido la misericordia y el perdón de Dios. Y se había convertido de una manera extraordinaria según el libro de los Hechos capítulo 9. Iba camino a Damasco, ustedes han leído la historia, iba camino a matar a nuestros hermanos, quienes luego se convirtieron en sus hermanos. Y yendo allí es derribado y dice que escucha una voz del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Mientras estaba tirado en el desierto. Y de esa manera Dios lo salva. ¿Quién de nosotros puede decir que su conversión fue algo así? Qué conversión tan extraordinaria. Es más, voy a tratar de ser lo más expositivo. Tú vas al Nuevo Testamento y no encuentras otra conversión como esta. Ninguna otra. Y a veces nosotros también nos encanta buscar la gloria aún de eso en nuestra conversión. Hermano, ¿cómo te convertiste tú? Esta es la oportunidad de que los hermanos vean lo pecador que yo era y cómo Dios. Y a veces creemos que entre más cosas malas digamos de nosotros, más relevancia tendrá nuestro testimonio, como si el personaje central fuéramos nosotros. No, usted ni se imagina cómo me convertí yo. Es un milagro de Dios. Y a pesar de todas estas cosas, él se podía gloriar de su nacionalidad, de su escuela, de su conversión extraordinaria. ¿Y saben qué dijo? Lejos esté de mí gloriarme en esas cosas. Wow. De hecho, en un momento escribiéndole a Timoteo, le dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este texto nos encanta citarlo a nosotros. Alguien decía que a nosotros nos encanta leer este texto y nosotros decimos, sí, yo como Pablo, de los pecadores yo soy el primero, hasta que viene otro y te dice que tú de los pecadores eres el primero. Ahí cambia la cosa. Pero hay algo más. Pablo podía gloriarse de su llamado como apóstol, de los beneficios de tal distinción. Realmente Pablo era un vaso escogido para proclamar a Cristo el Salvador a los paganos, a los reyes de la tierra. De hecho, él mismo en esta carta, en el capítulo 1, declara que él fue instruido directamente por el Señor Jesucristo, por revelación. ¿Tú sabes lo que es eso? Que el Maestro, él, Jesucristo mismo, te haya enseñado, que haya sido su alumno. Y ser llamado apóstol, que no es sencillamente decir enviado, era todo lo que esa palabra representaba y la autoridad que se obtenía. Hermano, ¿puede haber un honor más grande que este? Y a pesar de estos grandes privilegios que tenía, el apóstol no se exaltaba a sí mismo por ellos, por sobre los demás hermanos apóstoles. Bueno, yo soy uno de los 12. Dios me ha usado a mí más que a ustedes. Yo he escrito la mayoría del Nuevo Testamento. Yo fui enseñado directamente por Él, por revelación directa. Fui llamado apóstol de los gentiles. Tengo una misión extraordinaria. Así que todos ustedes apóstoles, escúchenme a mí. No, él dice que luego de su enseñanza fue y buscó a Pedro para compartir con él y con Jacobo. No para estar por encima de ellos. No para usar su conocimiento y su llamado para ponerse por encima de los demás. De hecho, el apóstol Pablo le adjudicaba todo a Dios, todo a Dios. Y él dijo con respecto incluso a su llamado como apóstol, pero aún de eso, lejos esté de mí gloriarme. De hecho, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, él dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Pablo estaba hablando del evangelio. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Adivinen quién era el vaso de barro, él. Y dice, ¿para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El que fue llamado como apóstol de una manera extraordinaria, de una manera tan sublime y tan sobrenatural, dice, yo soy solo un vaso de barro. Para que la excelencia no esté en mí, sino en Él. Oh, increíble. Así que, negativamente, Pablo podía gloriarse en muchas cosas. Y dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Pero positivamente, ¿qué sucede aquí? El pasaje no termina allí. Dice el apóstol, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Los predicadores hipócritas de la ley anhelaban paz y descanso. Recuerden que ellos promovían esto para no ser perseguidos. No les gustaba la persecución que sufrían los que predicaban el evangelio de Cristo únicamente por gracia, por medio de la fe. Pero por otro lado, Pablo identifica como el fundamento, la base de su presunción, de su gloriarse, precisamente en esa cruz de Cristo, a la que estos falsos maestros huían. Él decía, esa es mi gloria. Es decir, él encontraba su gloria en el evangelio que él predicaba. Si los gálatas se rendían ante estos hombres en el más mínimo sentido de lograr la obediencia a través de la obediencia a la ley, habrán perdido todo lo que se les había dado en la cruz. Por eso dice Pablo que sea anatema o maldito cualquiera que predique otro evangelio. ¿Cuál otro evangelio? El promover que la salvación es por fe y o más las obras. Anatema sea quien predique eso, sea maldito quien proclame eso.
Pablo, por tanto, no se jacta de la carne de nadie. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque de la carne solo cosechamos corrupción. De la carne solo cosechamos muerte. De la carne solo cosechamos el infierno y nada más. Por eso Pablo levanta su mirada. Mira la cruz de Cristo y todo lo que significa en el pleno cumplimiento de la ley. Cuando Pablo mira la cruz de Cristo y lo que la cruz de Cristo con todo poder compró para él, él dice: la cruz de Cristo quitó la maldición que estaba sobre mí. Gálatas 3:10. La cruz de Cristo acabó con esa incesante demanda de justicia, según Gálatas 3:11 al 12. Todo se ha cumplido en Él y solo en Él, dice Pablo. Eso es lo que yo puedo concluir cuando miro la cruz de Cristo. Pablo dice: anhelo gloriarme solo en la cruz de Cristo. Anhelo solo gloriarme en este Salvador maravilloso. Anhelo solo gloriarme en este Salvador completo. Anhelo solo gloriarme en el ungido de Dios. Anhelo solo gloriarme en aquel que dejó su trono para lidiar con mi culpa y transgresión. Anhelo solo gloriarme en este gran profeta. Anhelo solo gloriarme en este sacerdote perfecto, amoroso y misericordioso, perfecto, sin mancha y más sublime que los cielos. Anhelo solo gloriarme en Él. Anhelo solo gloriarme en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Anhelo solo gloriarme en Él. Anhelo solo gloriarme en la cruz de Cristo, quien los libró a ustedes, Gálatas, y quien me libró a mí de la maldición del pecado y de la ira de Dios. Anhelo solo gloriarme en aquel Salvador que me libró del dominio del pecado. Anhelo solo gloriarme en aquel que rompió las cadenas que me ataban al pecado. Anhelo solo gloriarme en aquel que me libró del poder de Satanás. Anhelo solo gloriarme en aquel que me libró de la ira de Dios que venía sobre mí debido a mis pecados. Anhelo solo gloriarme en aquel que nos compró para ser suyos por su preciosa sangre. Anhelo solo gloriarme en aquel que derramó su vida misma en Getsemaní y el Gólgota. Anhelo solo gloriarme en Él. Oh, Gálatas, esto hizo Cristo por ustedes y por mí, que por naturaleza éramos pecadores, merecedores del infierno. Por eso anhelo solo gloriarme en Él. Como bien lo dijo John Piper, Pablo dice que dejes que esta, o sea, la cruz de Cristo, sea tu única pasión, tu única gloria, tu único gozo, tu única exaltación. Y sigue diciendo: deja que la única cosa que tú amas, la única cosa que tú abrigas, la única cosa en que tú te exaltes sea la cruz de Cristo. Amén. Nada más. Nada más. No hay nada más del cielo para darle a los pecadores, porque en Cristo lo dio todo. Todo, todo, todo. ¿Puede haber algo que sea mayor a Cristo? ¿Más sublime que Cristo? ¿Más poderoso que Cristo? Nada, absolutamente nada. Pablo considera especialmente lo que ese sufrimiento de Cristo significa para él. Para él, quien antes aborrecía a Jesús y perseguía incesantemente al pueblo de Dios, él quiere que veamos lo que el sufrimiento de Cristo significó para él y lo que debería significar para todos los que estamos aquí. Cristo estuvo dispuesto a sufrir y a morir una muerte tan vergonzosa, y por su agonía y por su muerte darle el mérito de todos los tesoros de la salvación a los pecadores. Por fe, mis amados hermanos, necesitamos considerar el consuelo y la fortaleza que recibimos del sufrimiento de Cristo. En la cruz de Cristo, Pablo encuentra su única gloria. No en su nacionalidad, no en su escuela,
no en su conversión, ni siquiera en su llamado como apóstol, sino que en la cruz de Cristo, y lo que esa cruz obtuvo, esa era su única gloria, porque en aquella cruz y por la fuerza de Cristo, quien sufrió en ella, el mundo fue crucificado para él y él para el mundo. Ese es su testimonio. Pablo dice, la cruz de Cristo es lo que más valoro. La cruz de Cristo es mi única pasión. No hay otra cosa. Porque sencillamente no hay nada más precioso que Él. Nada se iguala. Nada se compara con mi Cristo. Absolutamente nada. Ahora, en último lugar, quiero que veamos cómo el apóstol muestra el fruto que había producido en su vida el gloriarse en la cruz de Cristo. Y miren cómo lo declara Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En las palabras de nuestro texto, Pablo habla del mundo. No se trata del mundo que comprendemos fue constituido por la palabra de Dios. No está hablando del universo ni nada de eso. El apóstol se refiere en cambio al mundo de deseos pecaminosos, al mundo que yace en iniquidad. A eso se refiere Pablo, a eso. Y Pablo dice que debido de él gloriarse en la cruz de Cristo, este mundo, dice el apóstol, le es crucificado a él y él al mundo. Y primero dice, el mundo me es crucificado a mí, el mundo me es muerto a mí. En decir un siervo de Dios, es fácil comprender que esta es una figura retórica que no debe ser interpretada literalmente. Quiere decir que el mundo, con sus deseos pecaminosos y placeres que tiene tanto atractivo para los de mente mundana, le ha sido, por así decirlo, crucificado a él. De hecho, muerto en lo que respecta a serle atractivo. Ya el mundo y su sistema ya no me es atractivo como lo era antes. ¿Y cómo esto sucedió en tu vida, Pablo? Cuando realmente me glorié únicamente en la cruz de Cristo. Pero no solamente este mundo lleno de placeres momentáneos fue muerto para Pablo, sino ese mundo religioso que él antes conocía y en el que había ocupado un lugar de tanto honor. Ese mundo de la religión legalista en la que creía haber logrado su salvación por medio de sus obras. Ese mundo, dice Pablo, me fue crucificado a mí. Ese mundo donde creíamos que para alcanzar el cielo y ser reconciliados con Dios teníamos que hacer buenas obras. Primero y principal, si quieres ser aceptados delante de Dios por tus obras, debes obedecer la ley de Dios perfectamente de la cuna a la tumba. No haber infringido ni por un milímetro de segundo algún mandamiento. ¿Hay alguien aquí que lo haya hecho? Si dices que sí, creo que estás violando el mandamiento de no mentirás. Todos hemos violado la ley de Dios, no una, muchas veces. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento, esa es la ley. Bueno, eso debes obedecerlo de la cuna a la tumba perfectamente. Solo he mencionado uno. Todos estamos condenados porque todos hemos violado ese y toda la ley. No un día, siempre. Hay mucho amor a nosotros mismos, demasiado amor a nosotros mismos. Solo que cuando alguien escucha estas palabras de un pastor evangélico, las rechaza, pero si de repente la dijera Mark Wahlberg, Denzel Washington,
Wow, sí, nos amamos a nosotros mismos. Tiene razón. Porque el problema es que hay un repudio a la palabra de Dios y al mensaje que viene de parte de Dios. Y Pablo dice, ese sistema religioso también murió. Porque mi salvación la compró Él para mí. Por su obra, por su obediencia. Por gracia sois salvos. Además, Pablo dice que Él está crucificado también para el mundo. ¿Notaron eso? No solamente Pablo ha dicho que le es crucificado el mundo a Él, sino que también dice que Él está crucificado para el mundo. ¿Ven? Sentido contrario ahora. Pablo dice que no solo que ese mundo para Él está crucificado, el que acabamos de mencionar, sino también que Él está crucificado también para ese mundo. Y con esto el apóstol quiere decir que esas personas mundanas que servían al mundo y buscaban en él sus placeres, juntos con los que enseñaban que la salvación era por obras, a él lo consideran ahora como alguien con quien no se pueden asociar. Como alguien a quien ellos en su corazón habían condenado a muerte en la cruz, como alguien muerto para ellos. No solamente yo fui muerto el mundo, sino el mundo para mí. Yo no solamente ahora aborrezco el mundo con todos sus placeres y su sistema religioso, sino que ahora ellos tampoco se quieren asociar conmigo. Yo fui muerto al mundo y ellos a mí. ¿Cómo sucedió eso, Pablo? Cuando la cruz se convirtió en mi única gloria. Allí, cuando lo único que yo amaba era la cruz, se alejaron de mí. Cuando lo único que yo perseguía con toda pasión era la cruz y el evangelio que predicaba, se alejaron de mí, me odian. Pero no hay problema. La cruz es todo para mí, es todo lo que necesito. Hay un problema serio cuando tus compañeros de trabajo, familiares, vecinos, no tienen nada que cuestionar contra ti, de nada. En el sentido de no, él es como uno de nosotros. Ay, preocúpese cuando dicen eso. Hay un rechazo a la cruz y lo va a ver hacia aquellos que también creen y abrazan la cruz como su única gloria. Y Pablo le dice aquí a los hermanos: sean ustedes los jueces, oh Gálatas, entre mi gloriarme y el gloriarse de los hipócritas de la ley. Comparen el gloriarse de ellos y el mío. Ellos, bajo un manto de aparente santidad, les insisten en guardar la ley para justicia. No se preocupan por el bienestar y la salvación eterna de ustedes. Sin embargo, dice Pablo, ellos ponen carga sobre ustedes que ellos mismos no pueden cargar. En estos días una hermana a quien estimo mucho me decía: pastor, yo vengo de ese sistema religioso de obras, donde trataba de hacer 1000 cosas para ser aceptadas delante de Dios, y quiero decirle que eso es agotador. ¿Quién puede llenar un estándar tan alto? ¿Quién? Uno solo: Jesús. ¿Qué beneficio les puede dar a ustedes estos hombres, Gálatas? Dice Pablo. Estos hombres buscan su propia tranquilidad y descanso, evitando ser perseguidos por la cruz de Cristo. Buscan su propia gloria en su predicación de la ley. Esperan convencerlos y convertirlos a ustedes a su doctrina y luego señalarles como la corona de gloria de sus esfuerzos. Esta semana ya concluye hoy, creo, mañana, las Olimpiadas. Y hay una carrera, la de los 400 metros, le llaman 4 por 100. Son 400 metros, pero cada 100 metros hay un relevo. ¡Pum! Si ese equipo se gana la medalla de oro por el 4 por 100, ¿qué va a pasar? Todos nos llevamos la gloria porque todos participamos aquí. Lo mismo sucedería con respecto a la salvación. Si nosotros podemos contribuir algo a la salvación, como decían estos hombres, fe más obras, entonces en el día final, bueno, Señor, aquí está tu corona y aquí está la mía. Ambos colaboramos para la salvación.
Aplauso para nosotros, por favor. Pero eso no es lo que va a suceder. Nosotros solo podemos decir, solo a Dios la gloria, porque la salvación es de Jehová. Nosotros no tenemos nada que ofrecer, nada, absolutamente nada. Por lo tanto, quien corrió aquí los 400 fue Él solo. Nosotros no fuimos a la cruz, no cumplimos la obediencia perfecta a la ley, no nos levantamos al tercer día. Él lo hizo, nosotros no. Él es nuestra justicia, Él y solo Él. Como dice aquel himno que hemos cantado, ¿cómo puede ser que el bueno y justo fuera a morir por el más vil pecador? ¿Cómo puede ser eso? Gracias. Gracias. Este salón está lleno de pecadores salvados por gracia. Comenzando por mí. Obtuvo un regalo maravilloso que no merecía. Nada. Pero Él me salvó porque Él es un Dios bueno, amoroso, y quien cumplió donde yo nunca cumplí. Pero Pablo dice, ellos buscan su propia gloria. Pero en cuanto a mí, dice Pablo, no permita a Dios que me gloríe en algo que no sea la cruz de Cristo. Porque en esa cruz, dice Pablo, veo cómo ese Dios justo y santo puede mostrar misericordia y gracia, amor a un vil pecador como yo. Por eso me glorío en esa cruz. Porque ahí puedo ver eso. ¿Tú quieres conocer la mayor expresión de amor? No vayas a la calle a ver cómo algunos ayudan a mendigos, lo cual está bien, que ayudemos al necesitado. Pero ¿quieres ver la mayor expresión de amor? Mira la cruz. Mira la cruz. Cuando estés dudando en la semana si Dios te ama, mira la cruz. Y esa respuesta la obtendrás. Claro que me ama. Mira lo que hizo por mí. Claro que me ama. Pablo se gloría en la cruz, porque en esa cruz, él dice, en esa cruz yo veo que lo escrito en mi contra, todo lo que me acusaba. Cuando yo veo esa cruz, veo como todo lo que me acusaba ha sido borrado para siempre. Mi expediente quedó en blanco. No te condeno, dice Dios. No te condeno. ¿Cuántas cosas hemos hecho? ¿Cuántos pecados cometidos? Y gracias a Cristo hemos podido escuchar, yo no te condeno. Pero no solo eso, sino que podemos contemplar los brazos abiertos de Dios diciendo, ven acá, hijo mío, ven. Gracias a Cristo. Pablo dice, yo me glorío en esa cruz, porque en esa cruz veo el cumplimiento de una justicia eterna para mí. En esa cruz he obtenido la justicia que tanto Dios requería y que este pecador tanto necesitaba. Ahí la veo. Él es mi justicia. Por eso solo se pudo decir de Cristo, este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Pero ¿saben por qué Pablo también se gloriaba en la cruz de Cristo? Porque él decía, esa cruz es mi consuelo. Cuando veo que todo va mal y el pecado me asedia, esa cruz es mi consuelo. Decía alguien, si Cristo no nos abandonó en su máximo sufrimiento, no lo hará ahora. Si allí en la cruz mientras padecía no te abandonó, lo va a hacer ahora. Eso me consuela.
Pablo decía, yo me glorío en la cruz de Cristo porque ahí está mi fortaleza. Mi fortaleza no está en cosas que van y vienen, en Él. Él es mi salvación, Él. Por eso vuelvo y cito a John Piper. Pablo dice que dejes que esta sea tu única pasión, tu única gloria, tu único gozo, tu única exaltación. Deja que la única cosa que tú amas, la única cosa que tú abrigas, la única cosa en que tú te exaltes sea la gloria de Cristo, la cruz de Cristo. Mira, lo que tú más necesitas no es un mejor empleo, aunque qué bueno que tengas un mejor empleo. Lo que tú más necesitas no es tener una salud más estable, aunque qué bueno que tengas una buena salud. Lo que tú más necesitas no es un esposo, mi hermana, o una esposa. Lo que tú más necesitas es a Jesús. Atesorar a Jesús como tu mayor tesoro, como tu único deleite, como tu paz, tu gozo, tu esperanza. Cuando eso pasa, tú serás crucificado para el mundo y el mundo para ti. Quiero cerrar con algunas aplicaciones en esta mañana. Primero quiero dirigirme a aquellos a quienes la cruz no es su gloria. Los no creyentes no admiran la cruz. Se burlan de la cruz. O sencillamente lo tienen como una especie de amuleto de suerte. ¿Saben por qué? Porque su gloria son sus logros, su dinero, su reputación, sus obras. Esa es su gloria. Esa es su gloria. Bienestar, amistades. ¿Tú no has escuchado eso? Si yo tengo salud, lo tengo todo. Eso es lo que importa. Qué bueno que tengas buena salud, pero no es así. Si lo tienes a Cristo, lo tienes todo. ¿Ok? Aunque tengas mala salud. Pero si tienes buena salud y no tienes a Cristo, no tienes nada. Si lo tienes a Cristo, lo tienes todo. Todo, absolutamente todo. A ustedes les sigo preguntando. ¿Has sentido alguna vez lo grande que son tus pecados y tu desgracia? Sí, a ti que estás aquí sin Cristo. ¿Has sentido alguna vez lo fuerte de tus pecados? Sin culpar a otros, sin justificarte. Porque si no te ves a ti mismo como pecador, como pecadora, jamás correrás a los brazos de un Salvador. Jamás. Cristo no vino por los que se creen justos, sino por los que se identifican y reconocen que son pecadores. La salvación comienza reconociendo que por nuestros pecados merecemos el infierno. Ese es el primer paso. Que no merecemos nada. Nada. ¿Has tenido alguna vez la experiencia de la reconciliación con Dios por medio de la cruz? ¿Has experimentado lo que significa ser reconciliado con Dios? ¿Sabes cómo se siente? Si no has vivido ninguna de estas experiencias, ¿qué valor tiene la cruz para ti? Ninguno. Si Cristo no es tu Salvador, morirás sin consuelo. Si Cristo no es tu Salvador y mueres apartado de Él, morirás sin esperanza. Todos los domingos hacemos este momento para dirigirnos a los que están aquí sin Cristo. Y solo digo, si tan solo hicieran caso a esta advertencia, si tan solo entendieran que la vida y la eternidad depende de Cristo, si tan solo entendieras que si mueres hoy,
el infierno será tu hogar por la eternidad. Si tan solo entendieras lo miserable que es tu vida sin Jesús. Si tan solo atendieras a esta advertencia. Dios es tan bueno y misericordioso que hoy te está dando otra oportunidad para que te arrepientas de tus pecados y confíes en Cristo únicamente como tu Salvador. ¿Saben qué te está recordando Dios hoy? Que las puertas de la gracia continúan abiertas para ti hoy. Están abiertas. Las puertas de la gracia están abiertas para ti hoy. ¿Por qué despreciarías la única manera de ser salvo? ¿Por qué despreciarías la única manera, el único medio para ser reconciliado con Dios? ¿Por qué quieres seguir viviendo tu vida a espaldas de Jesús? ¿Por qué? ¿Es mejor esta vida que Jesús y pasar la eternidad en su gloria? ¿Es mejor? ¿Es mejor esta vida de pecado y de placeres momentáneos que pasar la eternidad en el cielo y evitar ser encerrados por la eternidad en el infierno? ¿Es mejor? No creo que exista algo mejor que eso. Quiero decirte que las puertas de la gracia están abiertas, pero un día se cerrará. Para quienes la cruz es su gloria. Cuanto usted es pueblo de Dios, somos despreciados por el mundo. El mundo se burla de nosotros. Pero quiero decirles que tenemos muchas más razones para gloriarnos más que ellos. Ellos se jactan de su posición honorable en el mundo, de sus riquezas, de la posición que tienen, del rango que tienen. Bueno, si ustedes tienen una razón mayor, porque ustedes son hijos de Dios. Se jacta el mundo de su gran gloria, de su paz y de su prosperidad. Bueno, ustedes pueden gloriarse en la esperanza de gloria eterna, la paz eterna y la prosperidad perpetua que hemos obtenido en Cristo. Tienen más para gloriarse. Tienen más para cobrar ánimo y gozo. En estos días escuchaba a alguien que lo ilustraba de esta manera. Mete tu mano en el mar y levántala, y verás cómo se desvanece inmediatamente. Los hombres en el mundo se matan, se apasionan, desgastan sus vidas por eso. Nosotros buscamos el océano completo, que es Cristo, el único que sacia, el único que llena nuestras almas. ¿Quieres continuar así de vacío? Ve y sigue buscando lo que el mundo busca. Pero nosotros tenemos más cosas en las cuales gloriarnos. Hermanos, todo lo que merecemos es el juicio de Dios. Por lo tanto, cada vez que respiramos, cada vez que nuestro corazón palpita, cada día que el sol sale, cada momento en el que vemos con nuestros ojos y escuchamos con nuestros oídos, o hablamos con nuestra boca, o caminamos con nuestras piernas, es gratis. Es un regalo inmerecido para pecadores que solo merecen el juicio. Es gratis. Hacemos estas cosas en el día a día que nos detenemos muy poco a pensar en todos estos privilegios que recibimos día tras día. La pregunta es: ¿quién nos compró estos regalos? Cristo. Pastor, pero ¿cómo lo compró? Con su sangre. Termino con esto. Cuando Pablo dice en Gálatas 6:14, jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, él está diciendo que el deseo de Dios es que siempre se engrandezca la cruz en nuestras vidas. Que Cristo crucificado y resucitado siempre sea nuestra gloria, nuestro regocijo, nuestra esperanza y nuestra verdadera felicidad.
Alguien decía, para que las personas en el mundo queden satisfechas hay que darles demasiado. Creo que era Lewis que decía todo lo contrario. El ser humano se complace muy rápido y con cualquier tontería. Pero nosotros no. Nos han dado el regalo más dulce del mundo, el más grande. Y no es una cosa, es una persona y se llama Jesús. Que Cristo reciba gloria y agradecimiento y honor por cada cosa buena que ocurre en nuestras vidas y por cada cosa mala, porque Dios la convierte siempre en algo bueno. Lejos esté de nosotros gloriarnos en otras cosas que no sea la cruz de Cristo. Oremos, hermanos.